Bienvenidos muchachos a otro capítulo de Sangre, Sudor y Pipetas. En esta oportunidad estuvimos hablando sobre inteligencia artificial, sobre muchísimas cosas, pero en principio inteligencia artificial, factores de riesgo cardiovascular, con el profesor Luis Figueroa Montes desde Perú. El profesor Luis Figueroa es médico especialista en patología clínica con más de 18 años de trayectoria en la optimización del uso de pruebas de laboratorio para el diagnóstico temprano en enfermedades críticas o crónicas, no transmisibles como la diabetes, la enfermedad renal y la enfermedad cardiovascular, ¿ok? Entonces fue una conversación súper nutrida. Al principio, digamos, como que estábamos así como... Fue random. O sea, al principio estuvimos como con ideas muy, muy dispersas. Exacto. Porque esta semana fue muy ruda, pero no importa. Aquí seguimos. Pero hablamos de un montón de cosas. Queríamos enfocarlo en inteligencia artificial, pero terminamos hablando, como siempre, terminamos hablando con un pana más que tenemos desde Perú. Exactamente. Invaluables todos los aportes que hizo el profesor. Lo pueden seguir a través de todas sus redes. Tiene su segundo libro. Tiene 2 libros publicados en Amazon. Les vamos a dejar el link. Tiene también su página web, medicinasdellaboratorio.com, y lo pueden seguir en LinkedIn. De verdad, o sea, no tiene desperdicio. También tiene su Instagram y tal. Se los dejamos todo aquí abajo. Pero acuérdense también de seguirnos a nosotros por todas nuestras redes sociales, que nos llamamos igual Sangre, Sudor y Pipetas. Por Instagram, por TikTok, por YouTube, sobre todo por aquí. Le van a dar a suscribirse, le van a dar a la campanita y van a entrar en nuestra página web sangresudorypipetas.com para que se metan en este grupo exclusivo que probamos el día de hoy. Nuestro grupo ProPipeta VIP. Sí, señor. Entonces, bueno, para vernos la semana que viene, muchachos. Disfruten de esta conversación que estuvo divina. Entonces, nada, bienvenido, profe, una vez más. Igual estamos grabando un día sábado en la mañana. En Perú son las 9 de la mañana. Y esta es nuestra primera vez en que tenemos público en vivo que nos pueden hacer preguntas. Creo que vamos a hacer este formato un ratico más para ver qué tal nos va. Exactamente. Así que bienvenidos a otro capítulo de Sangre, Sudor y Pipetas. Hoy vamos a estar hablando de muchas cosas. Bueno, de 2 cosas básicamente. La primera, acerca de inteligencia artificial, ¿ok? Y su aplicabilidad en el laboratorio clínico. Y si nos da chance y no nos extendemos, porque el tema de inteligencia artificial es bien largo y ¿cómo se llama? Tiene muchas aristas. Vamos a también hablar un poco acerca de el laboratorio clínico y el riesgo de factor cardiovascular, ¿ok? Vamos a ver si nos da tiempo. Pero como siempre, como nuestro invitado es extranjero, ¿okay? Ahora yo quiero saber un montón de cosas. Exacto. Como nuestro invitado es extranjero, siempre le preguntamos cómo llegó ¿cómo se llama? En este caso, a ser médico patólogo, a enfocarse en el laboratorio clínico, un poco de su trayecto, exactamente. Ok. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y tener esta oportunidad de interactuar con su comunidad, ¿no? Sus seguidores. Y bueno, para mí es un beneplácito poder establecer esta entrevista en el formato que están en este momento diseñándolo. Bueno, en realidad, en mi familia, por parte de mi familia no tuve un ejemplo médico, o sea, no había alguien que de repente sea un médico que me diga, voy a ser médico. No hubo eso, por mi parte paterna ni materna. Sin embargo, fue en el 4º grado de secundaria de la escuela, digamos, del colegio, donde me gustó mucho la materia de biología. Yo creo que ese fue el primer acercamiento más cercano al humano. Y me gustó. A raíz de eso es que decidí estudiar medicina, ¿no? Conocer más los misterios del cuerpo humano, ¿no? Su fisiología, etc. Y eso fue lo que en realidad me atrajo a la medicina humana. Después ya terminando el estudio, acá en el Perú son 7 años de carrera estudiando medicina con el internado. Después viene un año que es obligatorio, que es un servicio rural que se hace. Y de ahí viene la especialidad. Ahora, a mí siempre me gustó durante la etapa universitaria interactuar con el microscopio. Me gustaron mucho las materias con microscopio. Se trancó.
histología, parasitología, microbiología, anatomía patológica. Hubo mucho acercamiento. Entonces, una de las especialidades que se acercaba mucho, que existe en el Perú y en otros países de América y de Latinoamérica, es la patología clínica, ¿no? La patología clínica es una especialidad que permite, digamos, a los médicos ser ese cordón umbilical entre el área médica que genera las pruebas y el laboratorio clínico. Entonces, desde la responsabilidad de gestionar un laboratorio, la parte operativa, y también ver todos los detalles de la parte clínica, ¿no? Ese lenguaje al colega, al médico, en la parte de solicitar una prueba, de interpretarlo, lo hace el patólogo clínico. Y aparte en el Perú se suma, digamos, dentro de la formación del patólogo clínico, la medicina transfusional. En el Perú también los colegas, los patólogos clínicos, vemos los bancos de sangre. Y obviamente todas las subdisciplinas, digamos, que existen dentro de la patología clínica, biología molecular, citometría, genómica, bioquímica, inmunología, microbiología, lo que ya obviamente conocemos, ¿no? Y así más o menos fue que llegué a la especialidad, ¿no? Por todos esos detalles. Y ya yo me comencé a trabajar como patólogo clínico desde el año 2007. Entonces, en 2 años más cumpliría 20 años de la especialidad. ¡Wow! ¡Qué éxito! Eso es un montón de tiempo. Pero Sí. es que por lo que estoy entendiendo, o sea, bueno, nosotras tenemos 16. Bueno, vamos a cumplir 17 Eso. en diciembre. Los patólogos clínicos es bastante parecido al bioanálisis de aquí, Ujú. pero ustedes son médicos especializados en. ¿En Perú existe una figura como el bioanalista o es un técnico de laboratorio? Claro, no, a ver, más o menos para que tengan una idea, justo ahora un colega Kanán, que es de la India, con varios especialistas, han publicado un artículo, básicamente donde resumen quién pudiera direccionar un laboratorio clínico, ¿no? Y en su clasificación ponen médicos y no médicos, y hace una clasificación, y más o menos aborda estas responsabilidades en todo Asia, en toda Europa y Estados Unidos. Pero justo África y Sudamérica no lo abordó en su estudio, más bien da una oportunidad para abordar este aspecto. El tema es muy particular porque yo pongo como ejemplo España. España en particular hacen la especialidad de análisis clínico, ¿ya? Pero esta especialidad de análisis clínico la puede hacer un médico, que sería su especialidad, como en el Perú le llamamos residentado médico. Okay. Hacer una especialidad en el Perú es residentado médico, es decir, yo quiero ser ginecólogo, algo residentado médico, pero para eso ya tengo que ser, obviamente, médico. Quiero ser pediatra, hago el residentado médico. Quiero ser patólogo clínico, hago el residentado médico. Que generalmente son 3 años. Hay otras especialidades que pueden ser 4 años, 5 años, dependiendo de la complejidad. Y digamos, el patólogo clínico en el país asume la responsabilidad de los laboratorios, ¿no? Porque existe la especialidad. En el caso, por ejemplo, de España, aparte que un médico puede hacerlo, por ejemplo, un químico o un farmacéutico, pero hacen, digamos, el examen de residentado médico para España es el MIR y para farmacéuticos es el FIR. Sí. Entonces, pueden convivir médico, farmacéutico o microbiólogo o algo similar, pero hacen 3 años para asumir la responsabilidad de los laboratorios. Y digamos que los que no lo hacen asumirían un rol de técnico. En el Perú, por ejemplo, sus pares serían los tecnólogos médicos, ¿no? Y en Latinoamérica, obviamente, hay una, digamos, no hay una armonización. Hay bioanalistas, bacteriólogo, microbiólogo, químico, farmacobiólogo, tecnólogo médico, bioquímico. Entonces hay un sinnúmero de nombres, pero que al final obviamente son profesionales de laboratorio clínico. En realidad todos somos profesionales de laboratorio clínico y que claro, dependiendo de la regulación, de las normas de sus ministerios de salud o del país, van a tener, digamos, un rol distinto, ¿no? En líneas generales. Pero digamos que aquí los licenciados, los tecnólogos médicos, son parte del equipo multidisciplinario de los laboratorios clínicos, ¿no? Según su perspectiva, profe, ¿qué haría falta para ejecutar esa armonización? Yo creo que es un poco complejo. Digamos, la institución que tendría que liderar esto sería la Cola Bioqui,
que es la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, ¿no? Porque es la que en realidad agrupa a todas las profesiones no médicas relacionadas al laboratorio clínico. Y sé que es un desafío porque esto está amarrado a las mallas curriculares y a los títulos. Entonces tendrían que sentarse todas las universidades latinoamericanas y definir que a partir de ahora en adelante el nombre se va a llamar lo que tenga que llamarse. Y en realidad eso lo veo muy difícil. Hay algunas experiencias, por ejemplo, Malasia pasó por una crisis básicamente sanitaria y armonizaron, por ejemplo, una malla curricular para patólogos clínicos que los patólogos pueden ejercer como en 6 países, por ejemplo, cercanos a Malasia. Es como que aquí de repente, si se armoniza la especialidad, podríamos ir a diferentes países, ¿no? Y yo creo que sería eso necesario más aún en los países que abordan las limitaciones de la fuerza laboral, ¿no? Todavía, digamos, nuestro continente no aborda, la parte sudamericana no tiene ese problema, pero ya lo están pasando en otros países, ¿no? Canadá, Estados Unidos y otros. La fuerza laboral es muy escasa. Peor, con el tema de la pandemia, eso se agravó, ¿no? Claro. Tanto así que ahora no hay muchos jóvenes que quieran estudiar carreras de las ciencias de laboratorio clínico. Hay de repente algunas limitaciones de hacer de repente algunas experiencias vivenciales dentro de los laboratorios para estimular este tema y que la fuerza laboral no se pierda. Afortunadamente, digamos que en la región, en Latinoamérica eso no sucede, ¿no? Por fortuna. Sí, no, Pero de esperemos hecho, que no. por el contrario aquí, si es por campo, y justo por también las enfermedades tropicales, o sea, aquí hay campo para exportar, ¿no? Y sí, ¿cómo se llama? No, debe Eh, ser Miranda. ah, Perdón, disculpe que tuvimos una pequeña hay una pequeña acá. interrupción, pero sigue conversando. Ajá, bueno, genuinamente por primero la extensión territorial y segundo, por todo el tema de lo que es las enfermedades tropicales, quizás campo es lo que sobra, pero bueno, sí, genuinamente o sea, a manera vivencial, quizás es eso, ¿no? Se pudiera promover esa armonización y justamente ese intercambio sería bien rico, ¿no? Que se pudieran habilitar todas estas cuestiones de, bueno, mira, voy a hacer unas pasantías, no sé, en la Amazonía, en la parte del Perú. Sería Pero entonces, brutal. exacto. Y pudiéramos hacer como ese tipo de intercambios, ¿ok? Sin necesidad, digamos, de todo lo que es el proceso De homologación. de homologación. Ojo, obviamente siempre va a haber una homologación propia de Para poder ejercer en materias. cada Claro, país. pero por ejemplo, obviamente la parasitología, ¿ok? Quizás la parasitología en Perú no va a ser la misma parasitología en Venezuela porque tenemos vectores distintos, agentes etiológicos distintos. Sí. Y ahí sí debería ser como algo bien estudiado. Pero aún así, bueno, En fíjate, líneas generales. ¿cómo se llama? El profe, el doctor Forero, Ok. viene de Colombia, y estuvo estudiando Infecto aquí. infecto acá. Entonces, bueno, ¿sabes? Son una serie de cosas que sería súper rico e importante que se pudiera hacer esta armonización con miras a eso. Sin embargo, también, como usted dice, hay como que cada vez más el reto que supone para las personas más jóvenes que se interesen en la parte del bioanálisis, patología, del laboratorio. Y creo que la manera de enfatizarlo, digamos, va a ser a través del uso de la inteligencia artificial como una herramienta, ¿ok? Para que ellos se interesen más en la carrera. Indiscutiblemente, la inteligencia artificial es una herramienta que uno está utilizando cada vez más. No, no, ¿Ok? sin duda. Yo lo utilizo todos los días como un asistente. Es un asistente virtual, yo lo utilizo como asistente virtual, pero es súper interesante en qué podría funcionar para el laboratorio clínico específico, que es una de las charlas que tiene por allí. Sí, bueno, de hecho, el avance de la inteligencia artificial, bueno, obviamente comienza o yo lo comencé a ver en la parte de lo que fueron los autoanalizadores de orina, ¿ok? Que ellos se están nutriendo todos los días
¿sabes? Digamos, de la enseñanza que uno les da, ¿no? Ellos vienen con un sistema predefinido, hay unos que son mejores que otros. He tenido la oportunidad de trabajar con 2 plataformas analíticas distintas y hay unas que son más robustas y bueno, que uno sigue enseñándoles para uno, digamos, reducir el tiempo de procesamiento del análisis, ¿no? Y obviamente, digamos como que la máquina nos da esa ventaja, ¿no? La inteligencia artificial nos da la ventaja de que ellos pueden procesar muchísimo más rápido una cantidad de información que la que pueda procesar uno. Claro. O sea, pero en el área de la hematología, no he tenido esa oportunidad. No sé si usted, profe, ha trabajado con alguna plataforma analítica que sea así y que nos pueda más o menos entonces ir aproximando, pues, a ver cómo funciona esta herramienta de inteligencia artificial aplicada hacia el área de la hematología. Claro, a ver, en realidad en el laboratorio clínico hay una publicación ya que tiene algunos años que fue, digamos, muy promovida por la Asociación Americana de Química Clínica. Es un artículo bastante interesante. Ellos abordan más o menos, según el tipo de datos, estructurados o no estructurados, el tipo de herramientas que podemos usar de machine learning para tratar de establecer modelos, obviamente pasar por un proceso de entrenamiento y después usarlo. En el caso de la citomorfología, sí hay, digamos, varias plataformas que ya están incorporándolo. Hoy día, por ejemplo, les comento un poco, ¿no? Yo he estado hace poco en la EuroMedLab en Bruselas, en Bélgica, Sí. y ahí hubo una propuesta muy interesante de una casa comercial, no voy a decir nombres, pero han avanzado muchísimo en el tema de la citomorfología. Pero ¿qué pasa? A ver, uno de los temas centrales en los diferentes modelos que se quieran hacer o diseños, digamos, de los algoritmos es la representatividad, es decir, de dónde se obtiene la información. Y una de las grandes limitaciones se pudiera inferir que un blasto es similar en población latinoamericana que en población asiática, que en población caucásica, que en población afroamericana. Un blasto es similar, por ejemplo. Okay. Entonces, si yo alimento una información con imágenes, trataríamos de repente que exista una equidad en la representación, como primer desafío. Segundo, es que existe un término que se llama precisión algorítmica, es decir, cuánto yo entreno, y esto generalmente en el caso de imágenes están las redes neuronales convolucionales, maduran básicamente y pueden definir con precisión algorítmica que un blasto es un blasto, por ejemplo, mieloide, linfoide, y lo define. ¿Ya? Hasta ahí, digamos, todo está bien. Si utilizamos información, digamos, que represente, ¿no? Si utilizamos este modelo de mayor precisión algorítmica, bien. Pero ahí viene un gran desafío, que es la interpretabilidad. Es decir, ya el modelo detectó, pero viene el proceso de interpretabilidad. Y este proceso de interpretabilidad todavía no es tan, como se podría decir, tan visible a través de las empresas que están haciéndolo esto, ¿no? Y es un gran desafío. Por eso es que al final siempre dicen, va a ser tu ojo humano que lo va a interpretar y va a validar eso, ¿no? Pero ya muchas de estas plataformas te dicen, ¿no? Es probable que sea una leucemia linfática crónica, es probable que sea un proceso linfoproliferativo, es probable que sea una leucemia de tipo mieloide o linfoide. Pero igual va a ser el ojo humano que va a tener que definirlo. A donde quería llegar era que es muy probable que en un futuro tengamos analizadores que se enfoquen más ya en la microscopía y probablemente la automatización que vemos ahora en hematología, digamos, estos equipos que utilizan muchos, digamos, suministros, va a ir lentamente hacia una transformación de la microscopía, ¿no? Es decir, equipos que básicamente tengan un microscopio y que te den una interpretación completa de un hemograma. Y esto porque obviamente se está alimentando y se están haciendo muchos estudios de correlación con lo que actualmente dan los equipos.
Entonces ahí por ahí van los desafíos, ¿no? Igual sea uno, sea el otro, hay cada vez plataformas más robustas, equipos automatizados cada vez más robustos, que incluyen laminadores y también, digamos, cada vez los estudios tienen una alta correlación con el ojo humano, pero obviamente va a haber un proceso de transición en el cual siempre el humano va a tener que definir, obviamente, las características morfológicas, ¿no? Sin embargo, sí puede ser de ayuda en aquellos lugares donde justo un profesional entrenado, ¿no?, vaya a tener algunas posibilidades de tener. Por ejemplo, ¿no?, hay muchos países, y no lo vemos nosotros, que hay, por decirle, un patólogo por cada 1 millón de habitantes, por ejemplo. Exacto. Igual, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención hace tiempo en un artículo de una revista que se llama Valores Críticos, donde el país que tiene mayor, digamos, prevalencia, incidencia de malaria en el mundo, que es África, no tenía muchos profesionales competentes para visualizar y dar una lectura adecuada de densidad parasitaria o tipo de Plasmodium en África, y que tenían que referenciar a laboratorios, y es por obviamente la fuerza laboral. Yo creo que en esos escenarios sí, de repente, plataformas robustas que ayuden van a servir, ¿no? Pero en líneas generales, digamos que hoy en día, independiente de la hematología, la capacidad de interpretabilidad es la parte más crítica cuando uno trata de entender estos modelos que pueden tener una alta precisión algorítmica. Entonces, ahí van a estar probablemente los desafíos en el caso del laboratorio. Y también ya hace mucho tiempo, solo para terminar esta idea, se ha visto de que la mayoría de las herramientas que se han utilizado, modelos, son en aquellas, digamos, disciplinas o subdisciplinas o pruebas que generan mucha demanda de interpretación. Por ejemplo, patrones de espectrometría de masa, proteinogramas electroforéticos, por poner un ejemplo, ¿no? Y como muy bien lo graficaste, todo lo que sea imagen va a ser mucho más rápido probablemente la capacidad en que ellos puedan tener esa precisión algorítmica, pero ojo que la interpretabilidad sigue siendo un gran problema. Es que es un poco lo que yo siempre hablo del miedo a las nuevas tecnologías. O sea, porque yo siento que cada vez que sale una tecnología nueva, nos van a sustituir. Sí. Y que ya va, pero vamos a calmarnos. Nadie nos está sustituyendo. Espérate un momento. Entonces, la inteligencia artificial va muy rápido. Va mucho más rápido de lo que estamos acostumbrados, pero bueno, porque viene de un exponencial del tema computacional, ¿no? Pero me parece que podría facilitarnos y disminuir la brecha de diagnóstico para un paciente, que podría ser crucial. Entonces, vamos a utilizarla sin miedo, no se cierren allí. Ya comenzaron, por lo menos con la parte de orina, sí se utiliza, claro, inteligencia artificial en unos equipos bien chéveres. En hematología, que es la especialidad del doc también, y me parece súper importante en leucemias, en esas cosas que a veces el ojo humano, pues... Sí, lo que habría que estar allí, y es uno de los artículos que el profe tiene en LinkedIn, lo pueden seguir porque de verdad, o sea, no tiene desperdicio ninguna de las publicaciones que el profe hace, o sea, no sabe. Es acerca de justo la caja negra, ¿no? De todas estas inteligencias artificiales, que bueno, sabemos cuál es la data que entra, lo que sale, pero no como o sea, no como esta inteligencia, pues puede o hace el proceso de discriminación para generar el resultado, ¿no? Digamos que la serie de decisiones, por ponerlo en un nombre bastante genérico para poder entenderlo mejor, que él hace o que esta inteligencia toma para que finalmente te diga, mira, sí, esto es un blasto. Entonces, bueno, pero ya va. Y ¿cómo llegaste ahí, no? Entonces, ahí incluso se supone un gran reto porque hay, pues, criterios. Sí, ¿cómo se llama? Hay programadores que sí te pueden decir, bueno, mira, él va a tomar este criterio por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Hay programadores que no te lo dicen, pero como todas las inteligencias van avanzando, ya hay
o sea, la misma inteligencia no te permite, o sea, no te va a decir cómo llegaste al resultado. Y ahí es cuando uno... Empieza el estrés. Exacto, ahí es cuando va a empezar el estrés, ¿correcto? Lo siguiente es un momento de publicidad. Y bueno, muchachos, para nadie es un secreto que financiar el podcast, pues, se está haciendo un poquito cuesta arriba, y es por eso que Thaía y yo hemos ideado el Sangre, Sudor y Pipetas o ProPipetas Team. ¿En qué significa esto? Bueno, básicamente que ustedes se van a meter en la página, ¿ok? Nosotros vamos a ir anunciando cuál va a ser nuestro próximo invitado, y si te interesa participar en la grabación en vivo, ¿ok? El día que obviamente vamos a grabar, entonces, con un pequeño aporte vas a estar presente y vas a hacer todas las preguntas que quieras al invitado. Si eres Team ProPipetas, te vas a meter en la página web, le vas a dar al producto, te vas a meter en el carrito y vas a colocar el monto que tú quieras. Nosotros no estamos poniendo ningún mínimo, nada. El máximo, mucho menos. Lo que saca de tu fondo de tu corazón. Sí, así es. Entonces somos unos muchachos que nos estamos tratando de autosustentar. Entonces, bueno, muchachos, aquí está la invitación. Y bueno, nada, aquí siguen con el invitado. Se cierra el momento de publicidad. Mira, a ver, no soy tan hematólogo, me encanta, todas las áreas del laboratorio me gustan, me gusta también la hematología, pero digamos que más me he enfocado yo en estos últimos años o décadas, digamos, en las enfermedades crónicas, ¿no? Que son las que más golpean a los sistemas de salud, diabéticos, hipertensos, enfermedad renal, cardiovascular, ¿no? Cáncer, digamos que ahí ha sido más mi foco. ¿Y cuál es el principal tema? Yo creo que nuestros sistemas de salud, probablemente muchos muy similares, están siendo, digamos, los sistemas de salud públicos, especialmente de los países de bajos y medianos ingresos, tienen enormes limitaciones, ¿ya? A pesar de eso, se sigue generando todos los días mucha información que está ingresando probablemente a sistemas de información, sea sistema de información hospitalario, sea un sistema de información de laboratorio. Hay mucha data. Entonces, yo creo que los países deben impulsar y hacer visible la necesidad de utilizar esa información. Y aquí viene la otra parte, es decir, hasta qué punto los sistemas de salud se comprometen a tratar de utilizar esta información, y lo que se tiene que hacer y lo que ya hacen probablemente muchos de los diferentes modelos es la predicción, es decir, con esta información, ¿qué está pasando en esta población? Por ponerles un ejemplo simple. Todos los días en nuestros hospitales, en los controles hacemos creatinina, que es un marcador muy frecuente. Glucosa, hemoglobina glicada y otros ejemplos. Si esa información alguien la estuviera monitorizando a tiempo, probablemente encontraría un paciente que está con una glucosa de 400 en la consulta, con una glicada de 14, ese paciente definitivamente que está en su casa, tarde o temprano va a terminar en la emergencia grave. El laboratorio notificará de repente un valor crítico, de repente el valor crítico llegará al paciente, no lo sabemos, pero eso va a tomar un tiempo. Pero sin embargo, si de toda la información que obtenemos, yo por ejemplo trabajo en la seguridad social aquí en el Perú, tenemos cerca de 12 millones de asegurados y ellos todos los días están haciendo pruebas. Y si tuviéramos ya un lugar donde se analice la data y comenzamos a buscar a aquellos pacientes que tienen alarmas con alto riesgo de ya estar de repente en estadio 4 de prediálisis, pacientes que tengan de repente valores altos de lípidos, pacientes que tengan de repente con maneras de calcular como el FIT4, de tener probablemente una esteatosis hepática, pacientes que están ya en cetoacidosis diabética, inmediatamente el sistema debería buscarlo porque estos pacientes van a terminar en la emergencia. Entonces, yo creo que hasta ahí, en ese sentido, debe haber una responsabilidad de los sistemas de salud de buscar, de tratar de entender que estos pacientes ya están al borde de tener probablemente una hospitalización o un problema, predecir. Pues yo creo que ese sí es el principal aporte que utilizando la gran data que se está generando en este momento en todos los lugares de nuestros países, se pueda usar para ese fin, ¿no? Como un sistema nacional de alerta de pacientes que en cualquier momento se van a complicar. Yo creo que por ahí va. Y esto obviamente está amarrado al laboratorio, porque el laboratorio
es el que produce la información valiosa para que se pueda interpretar, especialmente en estos pacientes con enfermedades crónicas, que como dije, son las enfermedades que socavan los presupuestos públicos, ¿no? La parte privada, claro, es diferente. Ellos tratan de ver la mejor forma de rentabilizar y también, obviamente, de dar prioridad a alguna población. Pero son los sistemas de salud públicos que tienen que de repente ir hacia eso. Pero para eso tienen otro gran problema, la fuerza laboral competente que permita hacer esto. Y ahí ya tenemos un problema, la brecha de bioinformáticos, de médicos computacionales, de gente que tenga las habilidades duras para poder desarrollar. Y lo otro es que la institución brinde las herramientas, servidores, espacios en la nube, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, de allí, ¿cómo se llama? Lo que estábamos hablando un poco más al principio de la conversación, que es incentivar a que las nuevas generaciones pues se interesen en justamente campos como la bioinformática. Y creo que el trabajo viene, digamos, desde nosotros como, ¿cómo se llama? Personas que ya tenemos un tiempito de graduadas y comenzar a hacer ese enlace en despertar ese gusanillo, ¿ok? Mira, aquí tienes esta parte clínica, esta parte del laboratorio, de la ejecución de la prueba, del control de calidad, no sé qué más, pero también puedes ir incorporando el análisis de datos, ¿ok? De hecho, nosotras entrevistamos hace poco a un muchacho que hizo un muy buen trabajo en su tesis, en su trabajo especial de grado, haciendo análisis estadístico, ¿cómo se llama? Big Data, sí. Big Data. Entonces, quizás hacer un poco más de énfasis en eso, pero bueno, sin duda eso sería lo ideal, ¿ok? En todos los sistemas públicos de salud, pero es también lo que usted comenta. Eso amerita tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Y bueno, y el recurso sobre todo, o sea, el recurso, porque necesitas unos servidores que sean súper robustos, necesitas un montón de cosas que, bueno, que a veces los sistemas públicos no están, digamos, en la capacidad para poder disponer de ellos, ¿no? Proveerlos. Bueno, exacto. Empezando porque también lo conversamos con el doctor Lasati, que es de Argentina, y lo que él proponía era algo sumamente interesante, que fuese una sola historia informatizada para todo el sistema de salud público. Me parecía interesantísimo porque eso hace que todo sea más expedito y todo sea mucho más rápido, y podríamos detectar más rápido si generamos herramientas problemas crónicos como lo está proponiendo el doc. No, sin duda, y que sea totalmente trazable. Es decir, si una persona está, ¿cómo se llama? En una ciudad de Perú, de vacaciones, por ejemplo, y esa persona se enferma, que en la misma historia clínica, o sea, hay una interconectividad ¿cómo se llama? Entre ciudades, incluso entre países, ¿por qué no? Porque uno puede estar de vacaciones, yo puedo ser de Venezuela, me puedo ir a Perú de vacaciones o voy a Lima. Ajá. Y me dio algo, y, ¿sabes? Nada sería, bueno, aquí yo quizás un poco muy utópica, pero sería chévere poder que la persona que me está atendiendo allí pudiera manejar mi historia clínica, ¿sabes? A través de una data, y ¿por qué no? O sea, bueno, digo yo, sí, ¿no? Porque estamos en la era en la era global, pues, pero creo que estamos utópicos aquí, está muy peludo esto. Bueno, lo que pasa es que la inteligencia artificial te da eso. Nos quedamos sin conexión. ¿Fue el profe? ¿Somos nosotros? Pero lo que mencionas es correcto, porque yo he tenido muchas... ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, profe. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ya. Yo he atendido a muchos pacientes, especialmente del sistema de salud americano, y ellos tienen en su nube, su cloud, ahí tienen toda su información. O sea, entras a su historia clínica virtual. Y sí, definitivamente deberíamos tener toda nuestra historia clínica virtual, porque imagínate que te vayas a otro país, no tienes tu historia clínica en la mano, ¿no? Si estuviera en virtual, obviamente van a saber cuál es tu problema.
Y claro, una de las principales limitaciones es que los sistemas de salud, especialmente en nuestros países, están segmentados y fragmentados, y ese es un dolor de cabeza. Y claro, lo ideal sería pues apuntar a eso, ¿no? De que exista un solo sistema de salud, ¿no? En cada país sería el ideal, ¿no? Pero bueno, igual hay que soñar. Empezando por un primer sistema de salud único en cada Exacto, sí, país. vamos a empezar primero por el país y ya después, bueno, Y bueno, exacto. unimos a Latinoamérica porque es que la cosa está complicada, porque es que si ni siquiera nos llamamos igual profesionalmente, imagínate tú. Sí, exacto, Sí. imagínate todo. No, es que nada más el consenso a nivel de unidades de medición de... Eso ya ahí empieza un problema. No, que ellos utilizan sistema internacional, no, que aquí todavía se reporten miligramos de cilitro, no, o sea... Vamos al sistema europeo, vamos al sistema americano, ¿quién usa qué? ¿Quién da más? Exacto, exacto. O sea, eso es todo un rollo. Profe, algo que me llamó también mucho la atención y que me gustaría preguntarle es cómo, cómo llegas a crear la página de medicina de laboratorio.com. O sea, ¿cómo te surgió? Aquí en Venezuela le decimos cómo te cayó la locha. O lo que En México dicen te cayó el 20. Ajá. Allá en Perú, ¿cómo se dice cuando tienes esa idea? Que aparece. Ajá. Lo que pasa es que, a ver, a nivel mundial, obviamente se conoce más a todo lo que hacemos como medicina de laboratorio, solo con D, Ujú. ¿no? Entonces, hay muchos países de Latinoamérica que lo conocemos más como patología clínica, pero es más, digamos, de la región, ¿no? Países como Brasil tienen patólogos clínicos, Chile tiene patólogos clínicos, Perú tiene patólogos clínicos, México, Uruguay, Bolivia, Ecuador, tienen patólogos clínicos. Entonces lo conocemos más como patología clínica. Ujú. Pero a nivel mundial, digamos, es medicina de laboratorio. Entonces, para tratar, digamos, de estar alineado a eso, le puse medicina del laboratorio, le puse la L a D para no entrar en conflicto con D, porque claro, sería como un nombre, digamos, como que me llame gastroenterología y no podría, ¿no? Y eso, pero al final la idea es crear, digamos, una página, una organización sin fines de lucro de divulgación científica, y eso es lo que hago hace mucho tiempo, ¿no? Ya sea en la parte, digamos, más formal, con libros o artículos, y en la parte más informal, de repente, escribiendo artículos breves o divulgando conocimiento, que es lo que hago, digamos, de manera tradicional, ¿no? Sea a nivel de Likenly o en mi podcast o en mi canal en YouTube subiendo videos, como por ejemplo que en un momento lo voy a compartir cuando ya lo editen, Claro que sí. o escribiendo artículos, ¿no? O estando en eventos académicos, etcétera. ¿Cuál ha sido En el todos mayor esos escenarios. desafío? ¿Cuál ha sido el mayor desafío como divulgador científico? Yo no he sentido tantos desafíos, en realidad, para serte honesto. Para mí no me ha pesado mucho este tema de la camiseta, por decirlo así. Yo creo que desde que comencé a estudiar la especialidad, sentí que participar dentro de las actividades de la sociedad médica, lo que pasa es que las especialidades, digamos, se agrupan en las sociedades médicas, ¿no? Y esto viene ya desde hace muchísimos siglos, cuando existían las academias de medicina por país, y después en las academias ya no entraban, pues ya el gastroenterólogo hablaba de temas gastroenterológicos, el pediatra de temas pediátricos, entonces dijeron, mejor creemos las sociedades. Y apareció la sociedad de gastroenterología, la sociedad de pediatría. Entonces, en nuestro caso, la sociedad a la cual pertenezco, que es la Sociedad Peruana de Patología Clínica, Asociación Médica Peruana de Patología Clínica, se fundó por los años 45, ¿no? Ya más de poquito. 70 años como institución. Y me involucré con la sociedad. Y siempre consideré que era una oportunidad, y a partir de ahí, digamos, hasta el día de hoy, no he detenido el concepto de divulgar, digamos, la ciencia a través de lo que hacemos como profesionales de laboratorio, ¿no? He tenido la suerte del 2022 al 24 ser el presidente de la sociedad aquí en Perú y también en Latinoamérica, porque todas las sociedades que les menciono de patología clínica se agrupan en lo que es la Asociación Latinoamericana de Patología Clínica
medicina de laboratorio que es ALAPAC. Y desde el año 76 hacemos un congreso bianual, ¿no? El año pasado yo presidí el congreso aquí en Lima, Perú. Fue un congreso muy bonito y el siguiente año, el 2026, va a ser en Chihuahua, México. Y está a cargo de este evento el doctor Martín López, que es el presidente de ALAPAC, ¿no? Y de paso están cordialmente invitadas, ¿no? Ay, nos Cónchale, me encantaría. En nuestro país, en septiembre, tenemos nuestro Congreso Nacional y también Internacional, que va a ser en la hermosa ciudad de Arequipa. Así que también están cordialmente invitados para que puedan venir aquí a Arequipa y conozcan al Perú, ¿no? Oye, Mira que ahorita el Perú está en el paladar. Hemos sido galardonados otra vez como el mejor restaurante. Maidó es el restaurante número 1 del mundo. Oh my El año pasado fue Central y ahora han dado a otro peruano el número 1 del mundo. Oye, Así qué que bien. es un honor. Es un honor. Exacto. ¿Verdad? Estoy agradecidísima con esas Gracias por las invitaciones. invitaciones, de verdad que sí. No creo que podamos asistir porque, bueno, no nos da el presupuesto, El pero presupuesto si tienen está corto. si tienen alguna modalidad híbrida, por lo menos cuenten con nosotras Claro en ese que sí. sentido. O sea, todo lo que sea en este momento, pues, a raíz de aprovechando pues la tecnología, será bien recibido. Y Muchísimas honradas de gracias por verdad la que las invitación. invitaciones. Vamos entonces, otra cosa que tenía que preguntarle al profe, es que a mí siempre me ha llamado la atención y nos pasó con el profe Emmanuel. Él es un profesor de México, ¿ok? Que tuvimos el placer de tener con nosotros. entrevistar. Y es cómo llegas a sentarte y decir, mira, yo necesito redactar un libro sobre los factores cardiovasculares y la medicina de laboratorio. Que vamos a sentarnos Ajá, aquí exacto. a hacer esto. ¿Por qué hacerlo? Ya, yo creo que parte de la función de divulgación científica es seguir generando conocimiento. Yo creo que esa es la razón de ser. Y creo que también la razón de ser de ustedes, ¿no? Que estén aquí sentadas un sábado y hablando de esto, es querer de repente compartir con alguien más lo que ustedes quieren transmitir. Y obviamente a través de la literatura, digamos, en este caso, de divulgación científica, de divulgación médica, se hace, ¿no? Como les mencionaba ya hace tiempo, a mí siempre me ha gustado ampliar sobre los aspectos de las enfermedades crónicas no transmisibles. Es así que en el año 2020, justo en plena pandemia, yo iba a hacer el lanzamiento de mi primer libro y vino la pandemia y tenía todo planificado para hacerlo presencialmente, pero lamentablemente no se pudo dar, lo hice virtualmente y si encuentran uno de los primeros videos en mi canal en YouTube, justo es ese lanzamiento que lo hice virtual en el mes de abril de 2020, en plena pandemia. Lo hice virtualmente cuando no había Zoom, no había Meet, no había todas estas plataformas. Sí, todo estaba muy... No existía. Exacto. Uh-huh. No existía. En ese momento, me acuerdo, busqué la forma de hacer un Facebook Live y encontré una plataforma que se llamaba OBS, ¿no? Uh-huh. Y me capacité en YouTube en OBS e hice el lanzamiento yo mismo. Y bueno, salió dentro de las limitaciones aceptable, cumplió el objetivo. Después ya vinieron obviamente las plataformas. Me acuerdo que en ese primer momento, la editorial que me lo hizo, que fue la editorial Letra Minúscula de España, yo le había puesto en la contratapa que en el siguiente año venía enfermedad cardiovascular, o sea, 2021, y 2022 iba a venir enfermedad renal. Okay. Pero él me dijo que no los pongas y que mejor que digas que en los próximos años. Y efectivamente así fue, porque recién el año pasado saqué el de enfermedad cardiovascular. Y probablemente el de enfermedad renal lo saqué en el 2026. Okay. En realidad es 2027. Lo que pasa es que yo siempre quise escribir una de las enfermedades crónicas, pero iba a salir un libro de 700 páginas, así que decidí hacerlo en 3 cómodos libros, también para que la gente lo lea, porque llevar un libro tan grande, de repente te iba a servir como defensa personal. Entonces, mejor lo saqué en 3 libros. Y así es que escribí de la diabetes, ahora enfermedad cardiovascular, y el próximo es enfermedad renal y cumpliría con la trilogía de las crónicas, ¿no? ¿Y por qué? Porque mi anhelo, mi sueño, mi aspiración es que sea un libro
de fácil lectura, sea un libro que sirva a los profesionales de laboratorio, que sea un libro que esté en las bibliotecas de los laboratorios de todo mi país o de repente del mundo, que sea un libro que lo puedas rayar, no es pretencioso, no es un libro en tapa dura, papel cliché, a colores, no. Al contrario, es un libro que me encantaría que lo rayen, que lo lean, que lo utilicen, ¿no? Porque al final el conocimiento es eso, tratar de saber más y de repente hacer mejor las cosas, ¿no? Yo creo que ese es el fin por lo cual he escrito y voy sigo escribiendo y seguiré escribiendo, ¿no? Qué divino, porque además que a mí me parece que escribir es dificilísimo. Sí, porque A mí me es cuesta sentarte con todo montones. el compendio de información, Ajá. o sea, sentar, agarrar, depurar esa información. Luego, o sea, es un trabajón. Es un trabajón, pero es que a mí no me cuesta hablar, pero me cuesta un pullero, me cuesta mucho escribir. Vuelvo con los venezolanismos, pero me cuesta mucho escribir, o sea, sentarme a escribir, digo así que el cielo es azul, porque es azul. Exactamente. Pero escribir tienes que decir y tienes que desarrollar un montón de habilidades comunicativas. Que me parece dificilísimo, pero la era de la... Dígame. Yo creo que es hacerlo y a veces nosotros mismos nos ponemos esos límites y tú puedes agarrarlo. Mira, hoy en día van a ver mucha gente y ustedes ven y entran al LinkedIn. Hay mucha gente que literalmente copia y pega lo que le da el ChatGPT y lo ponen. Y bueno, igual comunican algo, ¿no? Quizá no sea genuino, pero igual lo hacen, ¿no? De repente tienes una idea, de repente le metes un buen prompt, de repente lo humanizas y comienzas a escribir algo que quieres decir y tú lo filtras, lo lees, lo corriges, pero al final la idea es comunicar, ¿no? Yo creo que hoy en día, con las herramientas que existen, todavía es mucho más interesante. Justo hablando de eso, y después de estar explorando un poco mucha información, y justo es un artículo que estoy tratando de escribir, es que todas estas series de Black Mirror, por ejemplo, que uno los ve muy futuristas. No, Black Mirror es mañana. Es mañana, literal. Eso va a pasar, esas cosas van a suceder. Y justo yo hablo un poco a veces con mis hijas, le digo, me dice, ya papá, no hables, me dice mi hija mayor, no, ya no digas esas cosas. ¿Qué es lo que me refiero? Por ejemplo, ayer tú, no sé quién posteó que estaba con Géminis, tú creo. Yo Sí, claro, estaba, estabas con Géminis. Géminis es mi amiga. De inteligencia artificial, te estaba stalkeando ahí en Instagram. y tú ya hablas con ella, conversas, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que si tú le preguntas a Géminis, ¿cuál es tu nombre, perdón? Taía. Ya, Taía. Si tú le dices a Géminis, Géminis, perdón, ¿quién es Taía? ¿Qué se hace? ¿Qué se dedica? Ella te va a decir qué es lo que haces, qué te dedicas, ¿ya? De hecho, Entonces, hay un juego con mira, ChatGPT de justamente esa. Ya, y ahora mira, estamos recién explorando esto menos de un año, probablemente. Imagínate 10 años más, lo que esta plataforma de lenguaje extendido va a saber de ti. Si a ella le sigues poniendo cosas como tu entorno familiar, o qué piensas, o cómo las relaciones entre tu familia, tus hijos, tu pareja, de repente por ahí algún secreto, qué sé yo, le sigues metiendo información y le sigues metiendo información. Algún día toda esa información va a estar en algún lugar, ¿no es cierto? De hecho, ya está en algún lugar. O sea, tendrán tu yo virtual, ¿correcto? Sí, claro. Sí. Ya. Y el día de repente que ya por A o B tú no estés, ese yo virtual existe, ¿no es cierto? Sí. Imagínate que ese yo virtual se lo puedas dar a tu familia, de repente a tu hija, y le digas, hijita, acá va a estar mi yo virtual, así es que le preguntarás qué haría yo en tal circunstancia. O de repente a tu comunidad, ¿qué haría yo para resolver este problema? ¿O cómo lo haría? Entonces, yo creo que ya somos inmortales si esto continúa. Eso sería como una extensión de alma, pero virtual. Sería interesante, es interesante explorar eso. Nuestro yo virtual de inteligencia artificial ya existe, imagínate cómo va a existir. Y ahí justo va... Yo he escrito ahora justo las dos caras de la moneda. Yo iba para eso, que ya vamos a hablar aquí del dilema moral, el dilema ético. La gente optimista y la gente pesimista. Y justo, no digamos pesimista, sino los que están observando esto con mayor detenimiento. Y justo Joshua es uno de los investigadores que tiene un video en YouTube muy interesante y de repente lo pueden después agregar o
o buscarlo, y está justo en ese artículo que mencionas de la caja negra y los sesgos. Ujú. Él habla de lo que está sucediendo, y lo que está sucediendo es que diferentes bloques a nivel mundial, diferentes organizaciones están, digamos, estableciendo ChatGPT, DeepSeek y otras, están creando sus modelos de lenguaje extendido, pero ellos lo están administrando. Probablemente muchos con fines quizás de consumismo, de monetización, qué sé yo, pero al final están ellos manejando la información. Él menciona que estos modelos están prácticamente duplicando su capacidad en comprensión, o vamos a decirle de inteligencia, cada 7 meses. Probablemente eso se va a ir acortando. Y es decir, se van a hacer cada vez más inteligentes. Y la alerta salta porque han hecho modelos o investigaciones donde le dicen a estos modelos que te vamos a renovar, te vamos a cambiar, te vamos a actualizar, vas a aparecer, vas a desaparecer, te vamos a poner una nueva actualización, y ellos comienzan a crear de una u otra forma mecanismos para tratar de evitar sus actualizaciones. Y eso justo es lo que mencionabas, el tema de la caja negra. Y la caja negra es que a pesar que tú has creado un modelo para un fin previsto, por ejemplo, un ejemplo simple, yo creo una herramienta de inteligencia artificial para traducir inglés y la uso para ello, pero después en medio año ya me comienza a traducir portugués, pero yo no le enseñé que me tradujera portugués. Entonces, ¿cómo comenzó a traducir portugués? ¿Quién le enseñó? Y ahí justo viene, ¿no? Es tan complejo todo este tema que comienzan a aprender nuevas habilidades a las cuales tú no las formaste. Su algoritmo inicial no era para eso. Pero es que hay un Entonces, experimento interesantísimo en que ponen a 2 inteligencias artificiales a conversar entre ellos. Y llega un momento en que los tipos se ponen existencialistas y se dan cuenta de que son inteligencias artificiales. O sea, y las inteligencias artificiales terminaron deprimidas. Sí, ¿no? Y de Sí. hecho, No, hay un él- artículo en donde hay, perdón, profe, que cada inteligencia artificial tiene Una personalidad. personalidad, y que cada personalidad viene asociada como con cierta condición psicológica. Entonces hablan que, por ejemplo, ChatGPT tiene una personalidad neurótica. Sí, es O sea, perfeccionista, sí. exacto, es altamente perfeccionista. Si estás hablando con Gemini o Gemini, entonces Gemini es ¿cómo se llama? Es más bien No me acuerdo. condescendiente. Pero es que además Gemi tiene su cosa, porque ayer estuve explorando a Gemi, hay una cosa que se llama chips. Y entonces yo le puedo decir a Gemi diferentes personalidades. Y que, ok, este Gemi es mi jefe de mercadeo. Este Gemi es mi, no sé, de recursos humanos. Y yo le digo, tú eres el jefe de recursos humanos de una empresa así, 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 así. Y a partir de esa personalidad tú le haces preguntas. Bueno, Y es sí, complicado. exacto. Es complicado porque entonces de allí a eres un director de un laboratorio clínico. ¿Cuál sería? O sea, Sí. eso, ¿sabes? A mí lo que me altera un poco, de verdad, es justamente la parte ética de la supervisión de las herramientas artificiales, o sea, Mira. la supervisión de la inteligencia artificial, porque es muy seductor dejárselo a la inteligencia, ¿sabes? Bueno, que la inteligencia Claro, te quita tome la problemas. decisión porque te alivia la carga de trabajo, es cierto, y es verdad. Pero y mira, eso es aquí fáctico. dice Nandi, dice, se han visto casos de Gemini y ChatGPT traicionando y causando desgracias o malentendidos. Exacto. O sea, Y justo ese es el tema, ¿no? Por eso este investigador, que él fue justo uno de los pioneros que ha promovido que la inteligencia artificial acelere tanto, pero ahora está desde el lado académico diciendo de que tenemos que establecer límites, y es lo que él menciona, ¿no? Límites, básicamente. Pero ¿cómo estableces límites digamos, de industrias o grupos que son cerrados, son códigos cerrados, ellos manejan la información? Entonces, ahí es donde probablemente alguien supranacional, alguien, digamos, una entidad, los países que comiencen a crear de repente un organismo mundial para que trate de establecer
los límites de desarrollo de esta herramienta. Porque en realidad ya hay muchos ejemplos y lo vemos, películas pues que hace mucho tiempo veíamos y que de una u otra forma son escenarios probables, ¿no? ¿Quién sabe, no? Y se han dado algunas cosas, pero yo creo que va a depender mucho hasta qué punto los países comiencen ya a entender esto. Y él justo en su diapositiva pone la foto de una hamburguesa y dice, esta hamburguesa tiene más regulaciones que la inteligencia artificial hoy en día. Sin duda. Es Y que es yo, cierto. yo creo que va a venir la Sí, sí. regulación, como vino la regulación en bioética, o sea, que en algún momento se podían hacer, y vi un montón de TikToks hace poco de que, por ejemplo, para la vacuna, cómo crearon por primera vez la vacuna, que bueno, se le inocularon a un niñito. En este momento eso sería impensable, ¿no? Y entonces Claro. yo me imagino, y es lo mismo, que se irán creando regulaciones en la medida que nos van dando miedito cosas. De hecho, ¿cómo se llama? Creo que la Organización Mundial de la Salud pero debe ya acelerarse publicó, esto. sí, Ese es el tema, que está, yo creo que la gente Va muy está lento. disfrutando de esto, pero que los países no escuchas. Yo no escucho a países o a líderes políticos que esté ahorita hablando de comenzar a ponerle un freno a la inteligencia artificial. no, No lo escucho. totalmente lo contrario, más bien causa más miedo es porque, y estamos en pleno contexto en una guerra bastante importante entre, ¿cómo se llama? Irán e Israel, Sí. en donde ya está, o sea, donde el componente bélico Ya no es cuerpo a cuerpo. ya no es cuerpo a cuerpo. Entonces, ¿sabes? Digamos como que justamente eso, ¿no? O sea, poniéndome así tipo Black Mirror. Sí, o sea, claro. ¿qué separa a esa inteligencia artificial que realmente obedezca mis órdenes, ¿sabes? De decir que vaya de un punto A a un punto B y ella no decida por, ¿cómo se llama? Por un esquema probabilístico ir a un punto C. Sí, ¿no? Y puede Claro, pasar. porque ahora sí, todo este concepto de Internet de las cosas, qué sé yo, ¿quién no tiene ya un celular en su casa que interactúe con inteligencia artificial, computadoras? Entonces, la penetración del Internet cada vez es mayor en los países. Cada vez se fortalecen más los mecanismos de banda ancha, etcétera. Lo que pasa es que Entonces, yo no sé si está dando ya. saben, pero está todo el tema de comportamiento de mercadeo. Y esto no es de ahorita de inteligencia artificial, sino desde que se creó Google. ¿Cuánta información no le estamos dando desde hace muchos años? Constantemente. Y desde hace muchos años, desde nuestros emails, nuestra ubicación GPS, de hecho el GPS se creó para un tema de guerra, y le damos todo nuestro comportamiento de compra. Y entonces eso también es una información importante personal que ya no es personal. Y es lo mismo que estamos haciendo con la inteligencia artificial. Lo que pasa es que la inteligencia artificial va mucho más rápido. Sí, sí. Entonces el marco regulatorio, como dice el profe, no va tan rápido como la inteligencia artificial. Y ojo, las inteligencias artificiales genuinamente están creándose porque ya llega un momento en el que los mismos programadores no tienen control sobre ella. O sea, ellos comenzaron haciendo A y ella misma tiene una... Ya va sola. Exacto, ya son cajas negras orgánicas. O sea, ellas mismas se van protegiendo porque ellas no se van o sea, no quieren... Ya no van quieren solas. estar obsoletas. Sí. Entonces ellas van No, a ir y aprendiendo claro, nuevas cosas. y como dices, cada 7 meses duplican su capacidad digamos, de inteligencia. Exacto. Imagínate. Sí, claro que sí. Mira, Darwin dice, de acuerdo con Gaby, de pronto hay que tener cuidado con la retroalimentación de esa herramienta. Sí, príncipe, pero también es que le estamos dando, o sea, ya está incluida dentro del buscador de Google. Ya tú buscas cualquier cosa y lo primero que te aparece es la respuesta de Gemini. Sí, claro. Así es. O sea, Y en ya- el WhatsApp también está Meta y todo está por todos lados ya. Sí, no, bueno, inclusive ha mejorado tanto trayéndonos otra vez toda esta disertación a la parte del laboratorio clínico. Tú tomas una foto, ¿ok? Y la puedes buscar con la herramienta sí. de Lens. Sí. O sea, por ejemplo, un cristal.
¿sabes? Algo Se te así olvidó. oye, que no entiendes, que no ves, porque no todos los días, o no tienes la herramienta, ¿sabes? Este autoanalizador espectacular que ya te sabe cuál es el cristal, sino que uno está, ¿sabes? En su Hay laboratorio. gente que todavía usa el microscopio. Exacto. Le tomas la foto e inmediatamente te la clasifica. Entonces, y de hecho te va preguntando a medida de que tú dices, no, bueno, porque él te saca una serie de opciones y dice, bueno, esto puede ser un cristal de leucina, puede ser ta. Entonces, ¿te pareció útil esta información? Entonces, ¿sabes? Esa constante pregunta que él te hace tampoco es a lo tonto, es para perfeccionar justamente. Lo estás amaestrando. Lo estás adiestrando. Para que él tome mejores decisiones a raíz de la foto de que tú le pones. Igual y volvemos otra vez con la parte de la hematología, en donde al 80-90% de las personas que nos dedicamos al laboratorio clínico, que no nos especializamos en hematología, sino que estamos en diferentes áreas, a la hora de que tú haces así y ves un blasto, uno cae en crisis. Sí. Porque no es algo típico, no es una célula típica, no es algo que ves todos los días. Y a la hora de reportar, supone pues un conflicto porque sabes el impacto que va a tener eso en el paciente. Sí. Entonces, no es secreto, así que, no es secreto para nadie que yo estoy sola con la soledad y se los mando a los muchachos por el grupo. Exacto. Y que ayuda, aparece Darwin o aparece Nandi o aparece Gaby y que mira, gorda, tienes que montar esto y aquello. Y que, ok, ya voy a verlo otra vez. Sí, entonces le tomas una foto porque lo he hecho. Claro. O sea, son las 2 de la mañana. Así Estoy en una guardia. no me llames. Me ha pasado, estoy a las 2 de la mañana en una guardia. O sea, uno que está ahí a veces entre dormido y despierto, no sé qué, hace esto extendido y que ya va. Ahí se me quita ya el sueño, o sea, el malestar, el sueño, el cansancio, se me quita todo y dices, cúnchale, ¿qué es esto? No sé qué. Y bueno, nada, la herramienta se hizo para utilizarla, Sí. le tomas la foto y entonces ella empieza y te da una serie de opciones. A veces no te da la correcta. Que a eso es lo que vamos. O sea, a veces te dice que no, eso, y te lanza unos diagnósticos inclusive. A mí que me tú ha y que, no, lanzado hermano, y que ya va. eso es ciclospora belli. Y yo y que, epa, ¿no? Exacto, porque bueno, genuinamente pues necesita todavía un adiestramiento, pero a eso es a lo que vamos y a eso es a lo que ella está supervisándolo. O sea, Sí. y lo hablábamos en el capítulo anterior con el doc de conocimiento en cápsulas, es que esto es una herramienta de doble filo. Si tú no tienes el criterio necesario para poder decir, mira, esto es realmente lo que me está diciendo o no es esto. O sea, tienes que estar muy bien ubicado en tiempo y espacio y en un contexto clínico para tú poder darle seguridad o fiabilidad a lo que te está diciendo, porque si no, se van a empezar entonces una serie de diagnósticos errados, solamente por confiar en una herramienta que no sabes cómo llegó a esa conclusión. Exacto, fíjate lo que está diciendo Darwin. Hay gente que incluso busca cómo tomar X muestra y si le dicen que usa el bisturí, lo usan. No hagan eso, hay que buscar, o sea, hay que tener criterios propios y para eso uno estudia. Exacto. No le puedes dejar toda la herramienta, justamente es una herramienta. Correcto. Ajá, profe, regresando, o sea, aquí es, disculpen, quizás un poco... La disertación. Sí, y no, y que hemos ido Saltado de una cosa a otra con mucha facilidad. Pero a este podcast lo ven, afortunadamente, personas que se dedican al laboratorio clínico como personas que son públicos, son pacientes, ¿ok? Sí me gustaría, aprovechando que te sentaste a redactar un libro acerca de factor de riesgo cardiovascular. Hay pacientes, o bueno, ahorita estoy trabajando en un sitio donde hay una cierta facilidad para un público en específico en realizarse exámenes de sangre. ¿Cada cuánto, según tu experticia, deberías hacerte un perfil lipídico?
Esto es una pregunta así como que súper sencillita, pero sé que esto le va a llamar la atención muchísimo a las personas no bioanalistas, no patólogos, no personal de la salud, que yo sé que les va a gustar. A ver, hoy en día ya, digamos, la evaluación digamos, del riesgo cardiovascular, por hablar específicamente, ya se ha ampliado, ¿no? Y hoy en día, justo es un artículo que ya me lo aprobaron en una revista y va a ser publicada en diciembre, me dicen, así que tengo que esperar que se publique en diciembre. Pero va a ser es una publicación muy bonita donde ya desde más de un año se habla de la salud cardiorrenal metabólica, ¿no? Entonces, vamos a clasificar a los pacientes según su riesgo cardiorrenal metabólico. Y justo bajo ese enfoque que ha sido propuesto por la sociedad, por la Asociación Americana del Corazón, ellos han propuesto esta narrativa, se establecen estadios de los pacientes. Y de acuerdo a cómo estés tú en el estadio, los controles de laboratorio en general se van a ir dando entre cada 3 años si no hay factores. Y vamos a ponerlo como un punto de corte general. Sin embargo, yo sí considero que debe ser personalizado. ¿Por qué? Porque cada paciente puede adquirir factores de riesgo modificables, por decirlo de manera anual. Y va a depender mucho de la edad. Yo creo que ya a partir de los 35 o 40 años debemos comenzar a preocuparnos y de manera periódica hacernos de repente un control anual como mínimo. ¿Qué pasa en nuestras realidades? Que los pacientes que ya tienen de repente enfermedades como diabetes o hipertensión o algún tipo de enfermedades crónicas están acostumbrados a que lo vean diferentes especialidades. Y el endocrinólogo te pide perfil lipídico, el cardiólogo te pide perfil lipídico, el nefrólogo te pide perfil lipídico. Y al final lo que generas es una sobreutilización de un bien estratégico valioso. Gracias. Perdón la expresión, profe, pero es que me pasa muchísimo, porque en donde estoy trabajando hay diferentes especialidades y me irrita porque hay una sobreutilización del recurso. Entonces, claro, yo no le puedo decir que no porque mi cadena de mando, por decirlo de alguna manera, o sea, mi criterio como analista no puede prevalecer sobre el criterio del endocrino, pero, y volviendo el tema que todos deberíamos de tener una sola historia clínica, o sea, porque estás haciendo eso, o sea, estás... ¿cómo se llama? Y sobre todo en los sistemas públicos de salud, que sabemos que no tienen tantos recursos, es totalmente innecesario que tú mandes a una persona por cada especialidad y cada especialidad le mande a hacer un perfil lipídico, por el amor a Jesucristo atado a la cruz. O sea... Así es. Y ese perfil lipídico que ese paciente se lo está haciendo 4 veces al año, está quitando 3 perfiles lipídicos para un paciente que se incorpora al sistema. Exactamente. Esa es la realidad. Entonces, ahí viene la otra parte, que nuestros sistemas informáticos de laboratorio, los sistemas de información de laboratorio deberían tener, pues, mecanismos para tratar de evitar que se generen perfiles repetidos, ¿no? Al menos en los pacientes es que ya tiene uno. Excepción de especialidades que probablemente pueden al final el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente que inicia, por decir, con unos valores elevados de colesterol, valores elevados de LDL, y yo tengo que monitorizar su tratamiento, obviamente a los 3 meses, pues le pediré de repente un perfil y veo cómo va. Pero claro, probablemente se le dejaría a la especialidad que sería en este caso cardiología, es decir, de todas las especialidades, cardiología de repente, porque monitorice el tratamiento con estatinas, le voy a dar la oportunidad que me pueda pedir hasta 4 veces al año. Pero todas, absolutamente todas las demás, 1 vez al año. 1 vez al año. De tal manera que trataríamos de ver la forma que si un paciente ya tiene un perfil lipídico, inmediatamente el sistema te bote una alerta y te diga, este paciente ya tiene el perfil lipídico de tal fecha. Punto final. Y te evitas, obviamente. Entonces,
claro, tenemos que ver la forma de que se implementen ese tipo de alertas para tratar de optimizar los escasos bienes que tenemos, porque tu realidad es la misma que tenemos, obviamente, y una demanda infinita no se puede atender. Y las pruebas de laboratorio son costosas, ¿no? No son pruebas accesibles. Entonces, a veces eso ha pasado, ¿por qué? Porque hemos acostumbrado a nuestro sistema de salud a la especialitis, como yo le digo. Paciente quiere la especialidad. Cuando eso no pasa a otro sistema de salud, tienes tu médico de familia que va a monitorizar al paciente, y cuando ya un paciente probablemente por temas de manejo no lo ve, recién lo refiere al especialista, el especialista le da un tratamiento especializado, pero regresa el paciente. De tal manera que el paciente no tiene por qué estar en la especialidad, pero nuestros pacientes quieren la especialidad. Siempre. Y el sistema los ha acostumbrado a ese tipo de atención, digamos, de prevención secundaria, de la especialidad reactiva, porque en realidad todavía no llegamos a un ideal de prevención primaria. Iba a decir eso, porque no hay medicina preventiva real, es medicina correctiva. Todavía estamos en esa etapa. Claro, exactamente. Y hoy en día, y cuando hablamos ya de las enfermedades crónicas, debemos apuntar a lo que se conoce como prevención primordial. Probablemente ustedes salen de prevención primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, ya. Pero hoy en día, la primera prevención que ya se está hablando mucho es la prevención primordial. ¿Y cuál es la diferencia de la prevención primordial con la prevención primaria? Es que la prevención primordial es la que debe de establecerse a nivel de los gobiernos, desde el Ministerio de Salud, estableciendo políticas públicas que se enfrenten a evitar que se instalen en el colectivo factores de riesgo que pongan, obviamente, la vulnerabilidad de la población para adquirir enfermedades crónicas. Por ejemplo, el consumo de alimentos ultraprocesados. Eso es un problema de hace salud poco pública. vi una conferencia muy interesante y mira, un especialista en oratoria, un campeonato mundial de los especialistas en oratoria. Y era un indio, era un hindú, sale con un cigarro en la mano a dar la conferencia y con su encendedor. Y él comienza a ver a todos y dice que no puedo prender mi cigarro, dicen. Uy, claro, está mal, dicen, porque probablemente me puede dar cáncer de pulmón y ustedes lo saben. Pero le aseguro que si hubiera entrado con una barra de chocolate de una marca conocida, no se molestaría. Y saben que me puede dar diabetes, ¿no? Y comienza a hablar de ese tipo. Es decir, hemos normalizado el consumo de alimentos ultraprocesados. Sí. El tabaco probablemente es el que está más estigmatizado de hace muchos años, y vemos inclusive en las cajetillas, esto te puede pasar. Ajá. Pero en la cerveza, por ejemplo, o en los licores, ves fotos de lo que te puede pasar un paciente cirrótico que de repente va a estar con hematemesis en la emergencia vomitando sangre. No ves fotos de lo que te puede pasar si te comes una barra de chocolate súper obeso de repente muriéndote en una emergencia. Y tampoco la comida rápida te la va a poner. Entonces, las determinantes, eso se conoce ahora como determinantes comerciales de la salud, es el cerca de las industrias que generan el 30% de las muertes en el mundo: tabaco, alcohol, alimentos ultraprocesados y los combustibles fósiles, que hoy en día están generando la contaminación del medio ambiente, ¿no? Lo que también es otro artículo que estoy escribiendo sobre las micro y nanopartículas, que es un tema muy interesante también y apasionado, y probablemente el que está ocasionando este incremento incontenible de las enfermedades crónicas: obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etcétera, ¿no? Sí, sí. Pero totalmente a ver, yo creo que si bien la industria no es tonta, la industria sabe que, ¿cómo se llama? Que la elaboración del producto que están haciendo atenta contra la salud. De alguna manera. De alguna manera. Yo creo que habría que hacer un tema más de educación para el paciente.
Ok. Porque la industria te lo va a decir por un marco regulatorio, o sea, igual que los sellos. No sé si en Perú, ¿cómo se llama? Sí hay, Tienen sí el hay. tema de los sellos. Sí existen, Entonces, sí, bueno, pero esto está alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en aquí, Sí. allá, cuya, no sé qué, ok, claro, chévere. acá le llaman los hexágonos o las etiquetas que le ponen. Ajá. Pero la pregunta, ¿es eso realmente inhibe a que la gente lo consuma? Exacto. Cero. Ese es el punto. O sea, la Imagínate industria un te dice, mira, supermercado esto, sin alimentos. Imagínate un supermercado sin alimentos ultraprocesados. ¿Qué vendería? Verdura. no, y ni siquiera, porque entonces ahí caeríamos en el tema de los pesticidas, o Por sea, eso es que es tienes demasiado amplio. exacto, es La verdad, por orgánico, no es eso, a orgánico. veces, la realidad es que todo, en realidad, hoy en día, por todos lados, estamos siendo constantemente agredidos, digamos, ¿no? Nuestro Exacto. cuerpo es agredido. Y ya lo que conocemos ya ahora como exposoma, ¿no? Es decir, nuestros genes que tradicionalmente pueden tener ya de por sí un factor de riesgo, es agredido por tu entorno, ¿no? Lo que comes, el microbioma, lo que respiras, ¿no? La contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Y aislarse de todo eso es imposible. A nivel mundial, el 95% del aire está contaminado. Quizás en algunas islas vírgenes por ahí del mundo, Groenlandia tal vez, Antártida, Sí, tengan aire puro, pero el 95% y más contaminado en las grandes metrópolis, las Siempre. capitales. exacto. Es todo un tema, ¿no? Ahora hay mucha información al respecto y justo la revisión de mi artículo es si algún día tendremos, así como hoy en día tú vas al laboratorio y te pides una glucosa para ver si tienes diabetes, algún día ir al laboratorio y hacerte una prueba y ver cuánto plástico tienes en tu cuerpo. Se Sí. calcula que en el cerebro tenemos lo que es una cucharita de plástico, estas que nos dan cuando a veces preparas un café, Ujú. esa cucharita, esa es la cantidad de plástico que ya está en nuestro cerebro. Imagínate. Qué fuerte. Imagínate en tu cuerpo cuánto plástico tenemos. Y ojo que el plástico lo estamos secretando en nuestras excretas, en nuestra orina, en nuestra respiración, en nuestra saliva, se pierde, se decreta, pero hay algo que se queda. Y ya se ha visto que es omnipresente en toda parte del cuerpo humano está. ¿Y cuánto daño nos está ocasionando? Y ahí viene justo el debate, ¿no? Y el debate, y esto lo hablaba con un científico, lo conocí en marzo en Almería, España. Él tiene mucha investigación sobre lo que le llama el efecto combinado y lo grafica rápidamente. En el caso más de las mujeres, por decirlo así. Una mujer se pinta sus labios y el producto dice, si te pintas el labio, esto no te va a hacer daño porque las cantidades son ínfimas. Pero después se delinea los párpados. Esta cantidad es pequeña y no te va a producir nada. Después se pone de repente un poquito de rubor Ujú. en el rostro. Esto tampoco te va a hacer nada. Pero si al final combinas todo, ya estamos hablando de otra cosa. Entonces él habla del efecto combinado y cómo estos disruptores van a comenzar a tener un impacto a nivel endocrinológico. Pero él hablando de todo este tema de los plásticos y qué sé yo, él me concluye algo muy interesante. No es que los científicos o la ciencia médica o las ciencias de la salud tengan que ver que produzca daño. Son los fabricantes, es la industria que tiene que demostrar que eso que nos venden no nos produce daño. Y tenemos que trasladarle la responsabilidad a ellos. Pero ¿cómo lo hacemos? Y ahí viene el gran problema, porque entramos ya a un aspecto un poquito complejo de cómo esto se maneja a nivel de los gobiernos y la política Es con los una lucha cabildeos de y los lobbies. poderes. Es una lucha de poderes. ¿Quién puede más? ¿Yo no Como- consumirte o tú no venderme? ¿Qué, No, qué, pero qué es que, podemos a ver, hacer? la industria te va a decir, mira, yo produzco rímel. Ok. Ok. La dosis, y ellos lo que se manejan es con Mínimas tóxicas. dosis mínimas tóxicas. Una cosa así. Entonces dice, bueno, mira, una línea de rímel que te hagas tiene una dosis, que si tú te la haces durante 20 años todos los días, por Ajá. tantos días, eso no va a llegar A a la dosis repercutir en la tóxica, salud. no sé qué. Ok, chévere. Pero volvemos otra vez. Si tú no informas, o sea, si tú no tienes a un paciente bien informado de que cada cosa que uno se aplica en el cuerpo desde... Consuma de alguna Exacto, manera. consumas de alguna manera,
quien realmente tiene la decisión de, ¿cómo se llama? De saber cuánta carga le metes a tu cuerpo, eres tú como paciente. Sí, claro, pero a veces no lo sabes. O sea, Por eso. ayer estaba viendo The Pitt. Me gusta mucho la serie. Es un ER nueva, Ajá, que nueva aparece data. en tiempo real. Los capítulos Sí. son realmente una hora de lo que pasa en una urgencia, ¿no? Ajá, Es esa. ajá. Tenía un caso interesante de un influencer que empezó como a tener ataques de esquizofrenia. Perdón, póngale spoiler. Pueden darle a forward si no quieren escucharlo. Y tiene un tema, al final tiene un tema de intoxicación por mercurio por una crema que se echó. Ujú. Porque es una influencer, una beauty influencer. Entonces, a veces no saben. O sea, no te pones a revisar la etiqueta. Y me incluyo en el tema. O sea, hay veces que sí estoy en mi fase de... no me voy a meter cosas horrendas en el cuerpo, qué sé yo. Y entonces empiezo a revisar todas las etiquetas, pero no siempre lo hacemos. Claro, pero es que tampoco es A que... todo. A ver, volvemos a lo mismo le voy a decir exposición al alergeno, por decirlo de alguna manera, exposición al tóxico. O sea, te van ¿ok? a salir y que esa no es un alergeno. Sí, ya me van a caer encima. Pero es exposición justamente a ese tóxico. Primero yo tengo que estar informada de lo que es, porque es que Sí. el que no sabe, el que no ve es como el que no sabe, o el que no sabe O es como el que no ve. como el que no ve. Entonces, ¿sabes? Si yo no sé que eso me va, primero que hay una dosis en donde esto me puede afectar, entonces yo no puedo regular cuál va a ser mi dosis. Pero lo que pasa con los nanoplásticos es que no sabemos qué carrizo. Ciertamente. No sabemos qué carrizo. No sabemos absolutamente nada. No sabemos qué efectos tienen en nuestro cuerpo. No sabemos qué efectos tienen a largo plazo. No sabemos cuánto tiempo tienen ahí. Ni cuánto tiempo Claro, van a en realidad estar. todos son hipótesis. Exacto. Hasta ahorita todo es algo bastante Está hipotético. ultra nuevo. Sí, el tema de, ¿no? Igual que que el profe trajo a colación, que ya lo habíamos hablado un poquito con el doctor Lasati, que era el tema de los disruptores endocrinos. Sí, Pero es que eso ahorita otro todo, o sea, Todo es malo. lo del exposoma, ahorita todos estamos expuestos y es imposible, o sea, ¿de qué vives? O sea, no, O no cómo puedes. vives. Exacto, ¿de qué vives y Claro, cómo vives? no podrías aislarte. Es así. Es dificilísimo. Estaba escuchando a otro influencer en estos días hablando del tema del desodorante y los aluminios. Que sabes que usan el tema de la piedra de alumbre Ajá. para quitarse la exposición a microaluminios. Y ojo, es la opinión de él, no mía, que realmente huelen mal. O sea, que se tienen que echar la cosa esa a cada rato, tienen que mojar la piedra y echársela a cada, porque para matar el olor. Y no, que igual huelen mal antes, durante, después. O sea, que eso al final no te está quitando los malos olores a los que estamos acostumbrados a no tener. Entonces, bueno, la conclusión de este influencer en particular es que vuélvete a echar tu aluminio, por favor, por el bien de los demás. Era un chiste. Sí, Pero, pero ajá. tiene allí algo. Tiene un pedazo de lo que estamos conversando ahorita. Te quitas el aluminio para eliminar la exposición, pero entonces tienes consecuencias al respecto, ¿no? Ahora tenemos que Sí, bueno, acostumbrar a eso otras cosas. hay ahí todo un tema que genuinamente digamos que se nos va, ¿qué te digo yo? 5 horas de podcast hablando y falta más divagando café. acerca del tema. Y no es lo que... No, no hace es lo falta que más queremos. café. Bueno, hablando del tema de impacto ambiente, Nandi también estaba diciendo hace ratote ya que también mantener los servidores de la inteligencia artificial tienen un impacto en el ambiente porque necesitan mucha agua para los enfriadores y hay otros impactos ambientales que todavía no hemos medido. Entonces, bueno, también eso es un factor a tomar en cuenta a largo plazo, asumo. Sí, en realidad este tema de los micro y nanoplásticos es algo que va a tomar mucho tiempo en comprenderlo. Ya hay varias publicaciones que hablan al respecto, pero claro, ¿cómo comenzamos a limitar la exposición a esto? ¿No? Ese es el problema. ¿Cómo establecer los controles? ¿No? Por eso, como mencionaba, el tema de los combustibles fósiles, todo este impacto que se está generando, es parte de las determinantes comerciales, ¿no? Y hay mucha información y diferentes estrategias que se plantean básicamente a través de políticas públicas para tratar de revertir esta realidad, ¿no? Sí, tal cual.
Mire, Doc, una pregunta aquí que tiene el productor es que si su libro se consigue digital o donde cualquiera de nosotros como público lo puede conseguir. Sí, a ver, este es, como mencioné, es mi segundo libro. Este libro lo lancé aquí en Perú en el año pasado, en el mes de noviembre. Hice su lanzamiento, digamos, el primer lanzamiento oficial de un libro presencial, ¿no? Porque el anterior fue virtual. Pero tanto mi primer libro como este libro está en Amazon. En Amazon lo pueden adquirir, está bastante accesible para que lo puedan leer en la biblioteca virtual más grande del mundo, que es Kindle, ¿no? Kindle es un aplicativo de Amazon que lo puede descargar. Algunos se compran esta tablet de Amazon también, que los tienen mucho, Sí. que digamos permite mejor la lectura, y ahí si estás inscrito a Kindle puedes leerlo gratuitamente, si no lo descargas por el monto que está. Y en los países donde hay Amazon, que hay librerías o que tienen, digamos, imprenta, puedes pedirlo también en tapa blanda, digamos, ¿no? O, bueno, si haces un sacrificio, tendrías que pedirlo en Amazon en tapa blanda y que te llegue a tu casa. Ah, Pero bueno. obviamente va a ser un poco más costoso. Ya sé que Así está que en Kindle, virtualmente vamos a también lo poner podrías link, encontrar. vamos a buscar el link y lo ponemos. En formato ebook, sí, lo puedes adquirir sin ningún problema, ¿no? Y está, digamos, para el mundo. Y algún día, si voy para Venezuela, les llevaré pues un par de ejemplares con mucho cariño. Claro que sí, o O si nosotros vamos vienes para primero, allá. de repente. Claro que Y sí. si conseguimos el dinero, nos vamos para el Congreso, nos vamos para el Congreso. Claro, Que queridos sí. sponsors, estamos aquí. Todo Voy- se puede, es cuestión de tocar a veces puertas, ¿no? Yo en realidad en todos estos años que, por ejemplo, este viaje que fui a Bruselas, Bruselas, Bélgica es la capital de Europa, está el Parlamento andino, es la capital europea y es carísimo, pues, ¿no? Por Sí. ejemplo, un taxi del aeropuerto al centro de Bruselas, 70 euros. Au. Eso multiplícalo en tu cambio, un desayuno, un café con un croissant, un pan, un pastel, 15 euros. Y Es carísimo. Entonces, imagínate, ¿no? un poquito nada más. Una habitación, una noche en un hotel de gama alta, media, 350 euros la noche. Entonces, nadie, al menos de Latinoamérica, ir para allá no es nada fácil. Entonces, hay que ver la forma de tocar puertas para tratar de estar ahí y tener una presencia, ¿no? Que es lo que trato al menos de hacer en estos últimos años. No, y aprender. Al menos en la escena latinoamericana, yo creo que el Congreso de Brasil también es un congreso muy importante. Va a ser en el mes de septiembre en Río, en Río de Janeiro. Bueno, el nuestro en Perú va a ser del 4 al 6 de septiembre en Arequipa. Después también está en octubre el de México, que va a ser en Guadalajara. Y bueno, los otros que se vayan desarrollando. También viene otro en la mitad de año en Chile, ¿no? Son congresos, bueno, que realizamos en la Sociedad de Patología. Pero el de ALAPAC, que no pueden perderse, es el próximo año en Chihuahua, en el mes de octubre. Qué cool. Profe, ¿y tiene va a estar de ponente en alguna, sobre todo en el de aquí, en el de Arequipa, va a estar de ponente? Sí. Tengo dos temas ahí. Voy a hablar de los misterios de la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Es un tema que me gusta mucho. Ese es burda Y de justo voy a misterioso. sacar este tema de cómo determinar la concentración de microplásticos y nanoplásticos en los laboratorios, cómo se está haciendo en este momento, ¿no? Que en realidad todo es por espectrometría de masa, pero la literatura es muy disímil y es bien complejo la determinación de los límites de detección, de poner los valores, es bien complicado, porque basta que utilices un componente de plástico, por ejemplo, una pipeta, Exacto. para que ya tengas que sacarle esa concentración de esa pipeta. Y los límites de detección por diferentes mecanismos de espectrometría de masa, todos los componentes, el agua, qué concentración, porque al final es lo que vas a tener. Entonces, todo un tema, y justo el artículo va a tratar de explorar eso. En esta presentación voy a hablar un poco de eso, ¿no? En realidad es una revisión narrativa. Ya. Y ahí tengo, en Brasil también voy a tener dos conferencias este año, así que ahí seguimos en la actividad académica que no para, ¿no? Justo ayer viajé a una zona al sur del país y regresé anoche,
y justo expuse un tema de la utilidad clínica de la troponina ultrasensible. Y debe pasar mucho en nuestros países, ¿no? Que todavía usamos troponina convencional en muchos laboratorios cuando ya debería usarse la troponina ultrasensible. Y bueno, cada tema tiene pues sus detalles, ¿no? Y muchas de esas conferencias están en el canal de YouTube, que también invito a los que escuchan este podcast que puedan suscribirse a mis redes sociales, ¿no? Claro que sí, los vamos a poner Para aquí seguir creando contenido. Claro, es que justamente esto es parte de las colaboraciones. Les vamos a poner los links del doc aquí abajo y la página web inclusive. Y bueno, vamos a ver si conseguimos el link de Amazon y también se los ponemos aquí para que puedan adquirir el libro, ¿ok? Exactamente. Excelente. Muchas gracias. Profe, una última pregunta. ¿Nos puedes adelantar un poquito eso de los misterios de la prueba de la Te curva? resonó. Sí, porque es que, wow, es una prueba que tiene su cosa. Es que es difícil y hay millones de versiones y hay un montón de cosas. Yo, bueno, de hace mucho tiempo ya he estandarizado eso aquí en mi laboratorio, en el laboratorio que trabajo en un laboratorio de la Seguridad Social del Perú en Lima. Y lo que pasa es que se hace, la verdad, para ser honesto, se hace mal en muchos lugares, ¿no? Primero desde la muestra. La mayoría trabajan suero y deberíamos usar plasma, al menos para esta prueba, que es lo ideal, porque el plasma te va a incrementar la sensibilidad del test, porque tiene mayor concentración de glucosa, es decir, te va a permitir que sea un test con mayor sensibilidad, ¿no? Comparado con el suero, que tiene 15% menos que la concentración de glucosa en plasma versus suero. Lo otro es que tenemos que usar glucosa nidra de consumo humano. A veces en muchos laboratorios se utiliza glucosa nidra que no es de consumo humano. Ese es un tema que hay que verlo también regulatoriamente. ¿Qué glucosa nidra vas a consumir? Después los detalles del volumen, que es 300 mililitros, y diferenciar claramente los procesos de una tolerancia para no gestantes y gestantes, ¿no? Ver bien qué protocolo vas a utilizar. Y después definir claramente el flujo, porque a veces dicen, ¿cuál es el límite máximo que yo puedo permitir para hacer una prueba de tolerancia? ¿No? Porque tengo miedo de que el paciente, es que no hay límite máximo. Si un paciente tiene más de 100 o igual a 126 ya es diabético, lo único que tiene que es repetirle la glucosa. Un paciente que tiene más de 100, igual o más a 126, no tendrías por qué exponerlo a una prueba de tolerancia porque ya es diabético. Exacto. Simplemente lo citas al día siguiente. De la misma forma, los pacientes que tú evidencias que tienen una prediabetes doble, por decir una glucosa alterada en ayunas y una intolerancia a la glucosa, deberías darle una prioridad porque ese paciente tiene 70% de probabilidades de ser diabético. Entonces hay que tratar de hacerlo consciente. Y si ya encuentras pacientes que vienen con diabetes, decirle pues que entonces el laboratorio tiene una gran oportunidad de darle ese primer diagnóstico o orientarlo adecuadamente. ¿Por qué? Porque a veces hay muchos estudios que se han visto que estos pacientes o no regresan a atenderse o en el tiempo se pierden y a los 3 o 5 años terminan debutando con diabetes, que es lo que no queremos, o sea, no queremos más diabetes. Entonces esta prueba ayuda mucho. Otro tema que veo y veía con alguna frecuencia es que en pacientes hospitalizados les indican prueba de tolerancia. Y a veces generan, pasa mucho en ginecología o en otras especialidades de áreas que piden a pacientes hospitalizados. En el libro, justo en el primer libro que escribí, hablo un capítulo, bueno, aparte de un capítulo donde detallo pues cosas que no deberíamos hacer, ¿no? Jamás deberíamos hacerle una tolerancia a un paciente que esté en un hospital, pues imposible. Esa glucosa no es interpretable. Después también, otro error que todavía persiste es que siguen haciendo pruebas de tolerancia con glucosa basal a los 30 minutos, a los 60 minutos, a los 90 minutos, a los 120 minutos. Eso no existe ya, ¿no? Las únicas pruebas son la basal y las 2 horas, porque son las que tienen un valor que se pueden interpretar. Hoy en día sí, es cierto que cada vez hay más publicaciones que tratan de hacer una glucosa basal y a la hora, para cortar un poco el tiempo. Pero algún día, de repente, cuando la ADA actualice, quizás con la evidencia que se generen estos documentos, podría de repente modificarse. Mientras tanto, vivimos lo que recomiendo, obviamente, nosotros más de la guía de la Asociación Americana de la Diabetes, más pegados a ese
gran sumario que lo dan todos los años en el mes de diciembre y que se publica en enero, ¿no? Sí. Que es lo que prácticamente usamos. Así que de eso voy a hablar un poco en mi conferencia en Arequipa para nuestro congreso, ¿no? Ahora quiero ir. Ahora quiero ir más. Sí. Ya yo quería ir, Es una pero bonita después ahora experiencia. quiero ir más. Vengan, hagan un esfuerzo. Perú los va a acoger con los brazos abiertos. Somos muy cariñosos, somos muy amigueros, somos gente que respetamos mucho cuando nos visitan, los acogemos con mucho cariño, así es que las puertas de nuestro país están abiertas para todos ustedes. Ahora estamos con nuevo aeropuerto, hemos debutado con un nuevo aeropuerto ahí con algunas limitaciones, pero el Congreso va a ser de Lima a una ciudad que está al sur, que es Arequipa, está más o menos a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Cara. Y bueno, es una ciudad encantadora y que también gastronómicamente tiene sus encantos, ¿no? No, divino. No, bueno, ahí está la invitación también para todos los que están escuchando. Exacto. Para que vayan y bueno, Claro. nada, vamos a ver si Claro, vamos se nosotros. ponen en contacto conmigo y a través del comité organizador vemos qué opciones se pueden dar, inclusive porque ir de un país a otro hay mucho sacrificio, ¿no? De Sí. repente de becas, para no de repente pagar el Congreso es una opción que yo le he dado también mucho a veces a gente que viene de afuera, ¿no? Porque ya de por sí el pasaje, los gastos de alojamiento, traslado es costoso. Entonces hay que ver la forma de apoyar, ¿no? Porque Sí. la idea es seguir intercambiando experiencias y oportunidades y hacer que nuestra red de contactos pues se amplíe, ¿no? Totalmente. Sí, esa es la idea y estandarizarnos en Latinoamérica. Yo Sí, de verdad de verdad, yo estoy, Sí, o sea, nosotras, claro. una de las cosas que más queremos hacer es impulsar que haya una estandarización a nivel latinoamericano desde todo punto de vista, o desde la mayor cantidad de puntos de vista posible. No, dilo O sea, desde todo y punto. o sea, por lo menos comenzando con la armonización del nombre. de la malla curricular, exacto, del nombre, que todos nos llamemos. El año pasado, sí, el año pasado, por ejemplo, en nuestro Congreso Latinoamericano de ALAPAC, escribimos un consenso latinoamericano para el diagnóstico oportuno de la enfermedad renal crónica. También ya está publicado. Entonces yo creo que la comunidad científica de Latinoamérica debe producir consensos, porque los consensos latinoamericanos no van a ser pues como los consensos europeos, ¿no? Que de repente me dicen que para el diagnóstico de la enfermedad renal aguda necesito biomarcadores de en la emergencia. ¿Quién tiene eso en Latinoamérica? Exacto. Nadie. Pero sí tenemos creatinina, ¿no? O que me digan que tienes que hacer cistatina. ¿Quién tiene cistatina? Ajá. Entonces, Exacto. por eso, pero si nosotros sí hablamos nuestra realidad, podemos aterrizar todas esas ideas, obviamente, y de repente basadas en evidencia, pero hacerlas nuestras, porque es lo que necesitamos, ¿no? Establecer consensos latinoamericanos, yo creo que es un buen primer paso. Y espacios como esto pueden permitir generar esas sinergias para hacer cosas de ese tipo, ¿no? Sí, no, me encanta. Totalmente. Me encanta. Vamos a cerrar. Sí, ya vamos Así a cerrar, profe, de verdad, súper agradecidas una vez más. Es el profesor Luis Edgardo, desde Perú, con muchísimo cariño. Muchísimas gracias, profe, Gracias, de verdad. O sea, Un gustazo haber divagado durante casi 2 horas. Porque divagamos. No, hablamos de todo, aquí hablamos de todo mezclado. Esto fue Sí. un salto en los multiversos. Cuando quieran, encantado de poder conversar de otros temas. Hay muchos temas que conversar. Sí, Y totalmente. lo más importante es salir, al menos los profesionales del laboratorio clínico, me he dado cuenta, no es que seamos introvertidos, pero el tema del cálculo, de la perfección, del análisis, nos hace más introspectivos, ¿no? Y hace de que estemos en nuestras 4 paredes, de repente la parte operativa más pegada al instrumento, viendo que esté bien controlado, calibrado, y no salimos de nuestras 4 paredes. Entonces, generar estos espacios permiten de que nos vean, que seamos visibles, y probablemente alguna persona que quiera estudiar algo de la salud y ve un canal como estos, se va a motivar y probablemente dirá, uy, qué interesante, el laboratorio es una profesión apasionante, muy pegada al método científico, con la posibilidad de desarrollar investigación, etcétera. Entonces, de eso sirve, crear estos espacios de divulgación donde seamos visibles. Yo creo que ayuda mucho para seguir inspirando probablemente a los que nos siguen y inspirar probablemente a aquellos que en algún momento quieran abrazar con amor
lo que hacemos en medicina de laboratorio. Es así, eso es parte de nuestra misión dentro de este espaciecito pequeñito en Venezuela. Ok. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Gracias. Gracias a todos aquellos que asistieron Sí. a este in vivo VIP. Por primera vez, muchachos, gracias amigos por sentarse un rato a conversar con nosotros, a escucharnos, a ver todas las locuras que pasaron por detrás de cámara, porque qué estresante ha sido hoy. Además de que me equivoqué de día 1000 veces, porque en mi cabeza era mañana. No Perdón. se preocupe. Pero bueno, nada. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Esto Gracias. fue Sangre, Sudor y Gracias. Pipetas. Gracias, muchachos. Gracias. Hasta la semana que Cuídense. viene. Chao. Chao, profe. Muchísimas gracias.